Buenas chicas, bienvenidas un año más a este vídeo que amo hacer cada año. Y si no me conoces, si has llegado por primera vez en este canal debido a este vídeo, me llamo Aina. Hoy vamos a organizarnos juntas para hacer que nuestro 2026 sea nuestro mejor año. O al menos poner las semillitas para intentarlo y manifestar todo lo posible. Así que coge tu bebida de confianza, ponte cómoda, porque vamos a hacer un ritual completo para manifestar todos nuestros sueños en este año. Lo primero, chicas, deciros que vais a encontrar 1000 vídeos de estos en YouTube. Yo lo hago porque me encanta, siempre lo hago, entonces creo que es un modo muy guay de hacerlo juntas, de que vosotras veáis este vídeo de fondo, ir parando cuando lo necesitéis y hacer juntas esta organización para empezar el 2026 con ganas. Yo creo que es como un modo que a mí me gusta mucho de empezar el año, porque como si lo tengo todo ya organizado, voy ya a por ello, porque sinceramente todos los vision board que he hecho, el 95% se ha manifestado. No es un año, al siguiente se ha manifestado y es como que let's fucking go. Así que nada, os voy a decir lo que yo hago, creo que es el segundo año consecutivo que lo voy a hacer igual, pero porque me ha ido muy bien este año en muchos aspectos, en otros he ido sanando, ha sido un año también de sanación, ha sido un año de plantar semillas y yo creo que el 2026 va a ser el año en el que estas semillas van a florecer. Así que let's go. Pillar lo que más os interese, lo que os resuene, lo que no resuene, ya lo sabéis. Chao. No digo que lo que yo haga es lo que tenéis que hacer, nope, pero bueno, os quiero enseñar lo que yo he hecho y nada, si os gusta, pues lo hacemos juntitos. Voy a estar mirando hacia aquí, tengo el ordenador aquí, veo más o menos como las cositas que he ido haciendo. Lo primero que hago, chicas, antes de propósitos, antes de organización, es cerrar el año. ¿Cómo lo hago? Lo hago haciéndome una carta a mi yo de 2026 en este caso, es decir, hacer una carta a mi yo del año siguiente. Lo llevo haciendo ya 2 años, este va a ser el tercero y me flipa la idea porque es un modo de despedirme de la Aina actual y de dejar paso a la Aina del año siguiente. Entonces me parece una idea genial, me parece una idea brutal el hecho de cerrar el año. Primero, antes de marcar propósitos, antes de marcar objetivos, cierra el año, ciérralo. Despídete del año 2025 para abrir paso al 2026. Esta es mi carta de este año, desde el 31 de diciembre de 2025. Siempre lo leo el 31 de diciembre, es como antes de cerrar el año, yo me la leo y escribo la carta siguiente para el año siguiente y la guardo y no la puedo abrir hasta el año siguiente. La cosa es, chicas, que no me acuerdo, o sea, nunca me acuerdo de lo que he escrito y eso es lo más guay porque lo lees y realmente es como si fuera una carta a tu yo futuro porque no te acuerdas de tu yo del pasado. Es muy guay. Y creo que es un formato muy bonito de cerrar el año y conectar contigo mismo, porque al final te estás escribiendo a ti misma. Es muy guay, chicas. O sea, si no lo habéis probado, hacedlo porque de verdad que es la sensación de abrir una carta que lo has hecho tú misma, pero no sabes lo que hay dentro. Es muy guay. Yo normalmente lo que escribo, cierro un poco el año, le explico a la Aina, en este caso de 2026, cosas que espero que en ese momento tenga o que haya conseguido, que haya superado obstáculos que han ido durante el año y no la puedo abrir hasta el 31 de diciembre del año siguiente. Lo siguiente que yo hago, chicas, es coger un diario de manifestación, porque ahí va a haber todo. Este año mi diario de manifestación ha sido este de aquí, que lo habéis visto en el vídeo que os hice de mis libretas, que si no lo habéis visto, luego de ver este vídeo lo puedes ver, te lo voy a dejar por aquí en las tarjetitas. Me ha gustado mucho, chicas, o sea, literalmente, ahora os explicaré un poco lo que hay dentro. Podéis coger uno que os llame la atención, que esté decorado y que sintáis que es vuestra esencia. Podéis coger uno simple y decorarlo full como queráis. Eso ya vosotras mismas, coger un diario que más os resuene, que más os guste y escoger ese que porque va a ser vuestro diario oficial de 2026. Entonces, lo siguiente que yo he hecho ha sido poner una lista de todos los propósitos que quiero conseguir. Todos, sin filtrarlos. Pam, 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 pam. Lo que te vaya ocurriendo que obviamente tengas como objetivo o quieras conseguir o mejorar X para el 2026. Toda una lista. Una vez tengas la lista entera, yo lo que hago es dividirlo por secciones. Puede ser personal, trabajo y finanzas, espiritualidad, aprendizaje, ocio. Divídelo como tú quieras. Todo eso lo vas clasificando en secciones. Eso te va a permitir luego, obviamente va a haber un vision board, chicas, no puede faltar el vision board, pero los propósitos, si los clasificas, te va a ir muy bien para luego escoger las imágenes exactas para crear el vision board perfecto de 2026. Una vez tengo los propósitos y tengo claro como lo que quiero conseguir este año, en la primera página del diario lo que hago es escribir, en este caso poner 2025, pero poner 2026 y escribir una carta como si ya hubieras vivido el 2026 y escribas de agradecimiento tipo gracias
por el mejor año de mi vida. Y en vez de pasar todas las cosas que quieres que pasen, pero como si ya te hubieran pasado. Todo 2026, como si fuera una carta de despedida de 2026, hablando en primera persona, como si hubieras vivido todo lo que quieres conseguir en la primera página. Y agradeces todo lo que te ha pasado en 2026. Simplemente eres la persona que ya ha conseguido tus propósitos y lo agradeces en tu diario. Luego lo que hago es escribir 12 deseos. Cada mes tengo un deseo en concreto. Normalmente lo que hago es que en diciembre, los meses finales del año, pongo objetivos que pueden ser más a largo plazo para que me den más margen a cumplirlos. Y los que vea que son más accesibles a cumplirlos en los meses próximos, pues ponerlos antes. Y luego en la siguiente página lo que escribo son 12 acciones. 12 acciones que quiero hacer cada mes para conseguir eso. Por ejemplo, que en enero quiero conseguir trabajo, pues una acción que puedo hacer en enero es actualizar currículum, enviar mi currículum a sitios que me interesen. Son acciones que tú puedes hacer para conseguir ese objetivo. Pues así cada mes y lo vas escribiendo. Entonces, ahora viene mi parte favorita. No es el vision board, que también, pero antes del vision board lo que hago es recrear una imagen de mí misma siendo mi mejor versión para 2026. Si mi mejor versión tiene el pelo muy largo, fuerte, brillante, viste con vestidos blancos, con corsé, muchos accesorios, pues yo me dibujo, lo puedes dibujar, puedes hacer tipo collage, como quieras. Me dibujo a mí misma en mi mejor versión que quiero para 2026. Y alrededor pues puedo poner libros porque quiero leer mucho, pues libros. Quiero aprender tarot, pues tarot. O incluso poner números ángeles. Y este año lo hice y se ha cumplido todo, chicas, todo. Es muy fuerte. Una vez ya tenemos todo esto, vamos al vision board. El vision board, chicas, dije en el vídeo del rebranding, que también te voy a dejar una tarjetita por aquí si no lo has visto. No copiéis vision boards de otras personas porque creo que es mucho más complicado llegar a tus objetivos si te copias el vision board de otra persona, porque al final son propósitos de otra persona. Y creo que aparte es mucho más guay crear tu propio vision board. El vision board, os lo dije en el rebranding, no tiene que ser estético. No tienes que poner imágenes porque, ay, es que me gusta esta foto, es muy bonita, la pongo. No. O sea, imágenes que tengan sentido en el vision board de mis propósitos, porque al final quiero que se manifieste eso. Y yo sobre todo busco imágenes, por ejemplo, si quiero manifestar que mi pelo crezca mucho, que sea muy largo, quiero buscar imágenes de chicas con mi pelo, que tengan el color de pelo parecido. Si quiero vestir con, como he dicho antes, un vestido blanco con corsé, busco imágenes de chicas que tengan el pelo marrón oscuro, pelo largo, porque es más fácil recrearme a mí misma si veo una imagen de alguien parecido a mí. El vision board lo podéis hacer digital, lo podéis imprimir. Yo en este caso hago las dos cosas. Lo tengo digital, lo tengo de fondo de pantalla en el ordenador, lo tengo en el móvil y también lo he imprimido para mi nuevo diario de manifestación, que os lo voy a enseñar, es este de aquí. Personalmente me gustan más estas libretas así, pero tenía esta libreta que os la enseñé en el vídeo de libretas, pero no la estaba dando uso. Y digo, vale, hay que darle uso a esta libreta, porque no me voy a comprar otra libreta. Y he decidido utilizarla como mi diario de manifestación, que encima me flipa porque tengo el vision board a la vista, es lo primero que voy a ver, así que yo cada mañana, cuando coja mi diario de manifestación, tendré aquí mi vision board. Os voy a dejar mi vision board por aquí, chicas, lo tendréis por aquí, este ha sido mi vision board. Una vez tenemos el diario de manifestación, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué hago? Cada mañana me levanto, pongo la fecha en la que estamos y agradezco normalmente 3 cosas. Me acabo de cargar la página, vale, bueno, pasa nada. Escribo 3 cosas que estoy agradecida. Pueden ser cosas que te han pasado, por ejemplo, muchas veces cuando estaba con una época con mucha ansiedad, si había un día que me levantaba tranquila, lo agradecía. Escribía gracias por levantarme en paz, en calma y con energía. Otras veces pues escribía cosas que quiero manifestar, como hemos hecho al principio, como si ya lo tuviera. La gran mayoría, o casi todas, por no decir todas, se han manifestado. Que son 10 minutitos, 5 minutitos que tú escribes eso, me obliga a que cada día yo coja la libreta, vea el vision board, lo escriba y cada vez vaya haciendo acciones que hemos marcado que me van a ir acercando a todos mis propósitos. Os lo digo en el vídeo del rebranding. Calma, paciencia, me lo digo a mí misma también. Esto no significa que lo tienes que conseguir todo ya, ni de coña, porque tienes 365 días. Entonces, cada semillita que tú vayas haciendo, si son hábitos, no te frustres, ves poco a poco. Que ir poco a poco, si hay un día que no cumples, no pasa nada. La cosa es que tienes que ser constante para que más adelante, al final, no te cueste hacerlo. Entonces, aparte de esto, ya sabéis que yo me organizo con Notion. Os hice también, un vídeo de mis plantillas de Notion, de
todo mi Notion. También os lo voy a dejar por aquí. Podéis conseguir todas las plantillas, las tenéis tanto en este vídeo de la descripción como en el vídeo de Notion. Y hay un apartado en el que tengo puesto todos... Voy a mirar abajo porque tengo aquí el ordenador. Vale, esto es mi Notion, como lo visteis en el vídeo. Y en la parte de aquí tengo 2026 Tracker. En la plantilla de Life Diaries, en el apartado de Self Care, podéis ponerlo allí. Yo en este caso, que lo he cambiado y lo he puesto en 2026 Tracker. Yo lo que hago es, pues, mientras irá pasando el año, iré viendo mis propósitos a ver si los cumplo. Así los tengo en formato digital, tanto en formato físico. Tenéis el vídeo de Notion, un tour por todas mis plantillas, todas las plantillas que podéis acceder, que son muy interesantes, os irán perfectas. Hay de muchos tipos, así que yo echaría un vistacito a las plantillas porque la verdad es que están genial. Y nada, chicas, así es como yo me he organizado para este 2026. También deciros que esto no es hago el vision board y me olvido y se me va a cumplir todo, no. Para manifestar hay que hacer acciones, hay que tomar acción para que cada vez se vayan acercando las cosas. Tú no puedes manifestar algo y esperar a que vengan las cosas. No, no, no. Hay que accionar. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. No olvides suscribirte a mi canal si aún no lo estás. Espero que tengáis un buen inicio de año, chicas, que habéis pasado unas buenas fiestas. Tengo muchas ganas de 2026, muchas ganas, muchas. Me hace mucha ilusión empezar el año. Y quiero leeros un poco vosotras también cuáles son algunos de vuestros objetivos que habéis hecho para empezar el año 2026. Os quiero leer, charlar con vosotras en comentarios, que me encanta charlar con vosotras. Que tengáis un muy buen inicio de año y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!